Muy bien, buenas tardes, mis hermanos. Vamos a orar antes de empezar nuestra clase. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y en este día queremos pedirte tu bendición sobre esta lección porque queremos hablar de ti, queremos aprender de ti. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a tocar el tema acerca de la deidad de Cristo. Y ustedes deben saber, no sé si han escuchado que Cristo es hombre, pero también es Dios. Es la única persona que tiene una naturaleza divina y también una naturaleza humana. Nadie más. Él es el único. Entonces, él dijo esta frase: yo y el Padre somos uno. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces, cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de su divinidad. Él es divino. ¿Y cómo podemos saber esto? Por el Evangelio de Juan. Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 adelante dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos entender un poquito este texto, está hablando en el principio, está hablando en el comienzo, antes de que iniciara nada. Entonces dice que ya aquí está el verbo existir, o sea que cuando dice que en el principio ya estaba existiendo como tal, no es que recién empieza, ya existía. ¿Y quién existía? El verbo. Ahora, ¿qué significa el verbo? El verbo en el original significa discurso, significa todo un pensamiento completo. Entonces, cuando en una oración, por ejemplo, el verbo es vamos a decir, la parte principal de la oración es el verbo. Ahora, ¿por qué le pone aquí verbo? Porque para el contexto griego que se está escribiendo esta carta, para ellos el logos, el discurso, era algo que venía de Dios, algo que Dios había dado un discurso y había dado una orden en la tierra. Entonces, por eso los maestros, los filósofos también daban sus discursos, pero ellos tenían un concepto de un discurso más amplio que venía de Dios. Y entonces Juan está usando el concepto de verbo para que ellos, el público griego pueda entender Jesús es el que dio el discurso, el divino que dio el discurso. Ahora, ¿qué más dice acerca de Jesús? Y el verbo estaba con Dios. Dios es la divinidad. Entonces aquí Juan está juntando. Él es el que dio el discurso acerca de la creación desde el inicio. Él es el que pensó, el que estaba planificando todo, pero él estaba con la divinidad, con la deidad. Entonces ya está diciendo, él es el que da el discurso, pero estaba con la divinidad. Pero a la misma vez dice, y el verbo era la divinidad. Entonces está poniendo en Jesús todo el peso de Dios, todo el peso de la divinidad en Jesús. Entonces ahora cuando leemos ese versículo 1 dice, Dios dio su discurso. ¿Y quién es el discurso? Dice Jesús. Por eso en el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Y ahora para afirmar esto de su divinidad, en el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechos por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ya vamos entendiendo, en primer lugar, vamos a decir a modo general,
que la Biblia, Juan presenta a Jesús como el Verbo y como Dios. Y no solamente como Verbo y como Dios que da el discurso, sino como aquel que ha creado todo, aquel que ha ordenado, que ha dicho cómo debe ser todo. Por eso dice, sin él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. ¿Qué más encontramos ahora? Encontramos, por ejemplo, también, ahora nosotros necesitamos entender, ya si Jesús es Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo es nuestro Dios? Si la Biblia nos habla de un Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, quiero mostrarles esta figura de una piedra. Es una piedra tallada, que esta piedra existió y existe hasta ahora. Esta piedra estaba en Atenas y cuando Pablo llegó a ese lugar y encontró en un anfiteatro donde había muchos dioses, y la gente adoraba a Júpiter, a Zeus, a la Afrodita, tenía muchos dioses, pero había una piedra en estas inscripciones al Dios no conocido. Eso está en Hechos capítulo 17. Entonces, ese Dios no conocido de los griegos, ahora Juan está diciendo, ese Dios no conocido es el Señor Jesús. Por eso en Hechos 17:23 dice, hallé también un altar con esta inscripción al Dios no conocido. Los griegos no lo conocían, los judíos sabían de esto, pero los griegos no. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. Entonces Juan está escribiendo a los griegos y le dice, Él es el discurso, Él es Dios, Él es el creador. Y ahora Pablo hablando a los de Tesalónica, de Atenas, perdón, le dice, ese Dios que ustedes no conocen, de eso quiere hablarles. Entonces, ahora en Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Ahora, cuando el profeta Isaías quiere hablar al pueblo, le dice, la gente siempre estaba pensando que Dios necesita de un templo, que hay que construir una casa al Señor, porque eso hacían todas las culturas, todas las religiones le hacen un templo a su Dios. Pero Dios dice, bueno, ¿quieren hacer algo para mí? Tendrán que hacerlo hasta el cielo, porque ahí es mi trono, y toda la tierra tendrán que construirlo, porque ahí yo pongo mis pies. Entonces, está Isaías presentando a un Dios inmensamente grande, superior a la creación, pero la humanidad hace Dios de objetos de la creación, de la madera, del hierro, entonces le da forma y hace su Dios. Dios está por encima y por eso Juan lo presenta como aquel que es divino, que ha dado el discurso para todo y ha creado todo. Entonces, así es nuestro Dios. Nuestro Dios es muy, pero muy grande. Por eso en la Biblia se usa el término todopoderoso. Significa que tiene todo poder. Todo suficiente. Significa que lo puede todo. Omnisciente, que lo sabe todo. Omnipresente, que está en todo lugar. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles, por ejemplo, un atributo de Dios, que Él es eterno. Eterno. Eterno significa que Él existe siempre. No es que Él empezó en un punto y va a terminar en otro punto. No, Él existe siempre. Ahora, ¿qué más? Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis, mismo Juan es el que escribe Apocalipsis y ahora el Señor Jesús se presenta a Juan y le dice, yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega son, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega el final. Entonces, para los griegos le está diciendo,
Yo soy el que inicio, yo soy el que termino. También dice, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Nuevamente Juan está tratando de decirle a los griegos, a todo el mundo, que hay eterno. Y ese Dios eterno ahora se está aplicando ese atributo al Señor Jesús. Ahora, ese Dios eterno no está sujeto al tiempo. No, porque nosotros decimos, yo he nacido en tal año y ya tengo tantos años y tal vez llegue a tantos años. Y si miramos la historia, por ejemplo, hay gente que ha vivido 1000 años, hay gente que ha vivido 900 años, hay gente que ha vivido 70 años, 40 años, 120, pero mira lo que dice el Salmo 94. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Entonces, cuando dice como el día de ayer, en Pedro, en el Nuevo Testamento, dice 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Simplemente para hacer una referencia que Dios no está sujeto al tiempo. Para Dios no existe el calendario. Dios existe por toda la eternidad. Más bien la creación que ha hecho en el universo que conocemos nosotros donde vivimos, eso está sujeto al tiempo, pero Dios no. Ahora, ¿qué más? Por eso dice Pedro, en 2 de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, nosotros no podemos entender completamente a Dios. Mientras uno más años tiene más experiencia, más conocimiento, puede enseñar a los más jóvenes. Así es. Algunos dicen, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, hablando de su existencia. Pero si trasladamos ese concepto al Señor, que es eterno, Él sabe todo, Él conoce todo y Él no le pasa nada, no pasa nada desapercibido por Él. Y en otro texto bíblico, en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y una vez más aparece el concepto de eternidad aquí en Santiago. No hay cambio ni sombra de variación. Por tanto, si queremos nosotros conocer al Dios eterno, tenemos que mirar a Jesús nada más. La descripción que hace la Biblia de él es eso. Él vino como hombre a la tierra porque para mostrarnos su naturaleza humana, que vamos a ver en la próxima clase, hoy lo que queremos ver es su divinidad. Por eso Hebreos dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, porque es divino, porque es eterno. Así es. Y en un pasaje del Antiguo Testamento, dice este texto, con amor eterno te he amado. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la ventaja de saber que yo tengo un Dios eterno? Es esto, de saber que Dios, si dice que me ama, no es como el hombre que me ama por un día o por 2 años o hasta que la muerte lo separe en el matrimonio, que es por toda la eternidad. ¿Qué más? Dios no solamente es eterno, también hay otro atributo que tiene que ver con la santidad. La santidad está relacionada con la pureza, más que todo con la pureza, con la luz, donde no hay contaminación. El oro puro, por ejemplo, es algo, los minerales que han sido sacados de la roca y han sido puestos en el fuego, procesados de tal manera que han salido la impureza y ha quedado el oro puro en la fundición y de ahí ya pueden hacer las joyas. Ese oro es de 24 quilates
que es la mejor, la de mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, Él es eterno porque existe siempre, pero es santo. Esa es la otra característica que nosotros necesitamos entender. La santidad está relacionada con esta imagen, luz, luz, fuego. Sí, la santidad está relacionada con fuego y con luz. El fuego porque purifica, quema todo lo que no debe estar. La luz para poder verla, tener claridad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dios, cuando saca al pueblo hebreo de Egipto y lo va a introducir a la tierra de Canaán, dice, me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, es interesante, cuando uno tiene un hijo, tu sangre corre por las venas del hijo. Y si Dios es santo, ahora quiere un pueblo santo. Entonces, ¿por qué? Porque Él está poniendo su norma, su gobierno ahí en el pueblo, en Israel. Entonces, quiere que su pueblo sea un reflejo, por lo menos un reflejo o una sombra de lo que Dios es, santo. Ahora, en Primera de Reyes, Isaías 43:15 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Ahora no solamente está pidiendo a su pueblo ser santo, sino que ahora está siendo descrito como 3 veces santo. Y en la Biblia, cuando se describe 3 veces santo, hay un énfasis repetitivo para poder decir que la santidad es grande, es completa, es total. Y entonces, la santidad está relacionada con la gloria. Por eso, llena está la tierra de su gloria. Entonces, Dios no puede mostrar su gloria si no es santo. Y la santidad está relacionada con la luz que alumbra y con el fuego que consume toda la escoria. Y entonces nosotros, si queremos entender cómo es Dios, dice, es santo. ¿En qué sentido? Entonces Dios es luz completamente y es puro, es fuego donde no puede habitar con la suciedad, con la mancha. Por eso dice en Isaías 43:15 otra vez, yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Ahora, acá en Isaías 43:15, el otro era Isaías 6:3. En Isaías 43:15, otra vez aparece que Él es el creador, santo y rey. Entonces, para nosotros ya debe ser un motivo de alegría saber que tenemos un Dios santo, que es el Señor y es rey. Ahora, cuando Pedro escribe a los creyentes, nuevos creyentes, ahora que ya creyeron en Jesús y han sido dispersados, ¿sabe cómo les escribe en 1 de Pedro 1:15-16? Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, así como se le ha exigido al pueblo hebreo que sea santo, también ahora se le exige a los cristianos ser santos. Y santidad significa limpio de impurezas, como la luz, transparente, claridad. Apocalipsis 4:8. Ahora encontramos al Señor Jesús. Al Señor Jesús, los ángeles dirigiéndose con esa misma oración de santo, santo, santo. Dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir,
santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una vez más, Apocalipsis 1 se está repitiendo en Apocalipsis 4:8, pero le añade algo más, que ahora a Jesús le atribuyen ese título de santo, santo, santo que se dio a Jehová en el antiguo, a Yahvé en el Antiguo Testamento. Entonces, ya tenemos dos evidencias. El Dios eterno, el Dios santo, se aplica al Señor Jesús. ¿Qué más? Otro atributo más de Dios. Dios es justo. Y cuando hablamos de justo, estamos hablando de alguien que hace las cosas exactas, perfectas, correctas. Y entonces, eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Cuando hablamos de un Dios justo, estamos hablando de un ser que no se equivoca, que no favorece, que da lo que tiene que dar al que debe o al que tiene que recibirlo. No es como que dice, no, este me parece bien, es mi familia, mi amigo, lo voy a favorecer. No, hablamos de alguien que hace las cosas con justicia, con equidad. Si alguien se merece amor, lo da. Si alguien se merece castigo, lo da castigo. Si alguien se merece perdón, le da perdón. Entonces, ahora, ¿cómo lo califica la Biblia? En el Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Entonces, ya ahora está la gente, el salmista está reconociendo a Dios como un ser que obra correctamente. En Abraham, por ejemplo, es considerado un amigo de Dios. ¿Y Abraham cómo lo calificó al Señor? Abraham, por ejemplo, calificó al Señor, dice, el juez de toda la tierra. Pero ¿cómo empieza? Estaba haciendo una invocación, una intercesión por su sobrino Lot. Le dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Abraham le reconoce como juez. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Le dije, el juez justo da lo que tiene que dar. Y aquí dice, hasta que venga el Señor. ¿Quién es el que va a venir? El Señor Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Va a sacar a luz todas las cosas ocultas. Y también va a poner de manifiesto que más todos los designios de los corazones. Entonces, no va a haber nada que pueda esconderse de él. ¿Y qué dice? Cada uno recibirá. O sea, cada uno va a recibir lo que tiene que recibir, ni más ni menos. Nadie se va a escapar. Y entonces, si eres pecador, entonces recibirás tu condena como pecador. Si eres arrepentido, entonces recibirás tu perdón como pecador arrepentido. Ahora, por eso, cuando Pablo, por ejemplo, habla a Timoteo, ya cuando está anciano, se va a despedir, le dice esto, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por tanto, Dios como juez no se equivoca. Y Él es el juez de toda la creación. Va a juzgar a los ángeles,
va a juzgar a los demonios, va a juzgar al pueblo antiguo, al pueblo del presente y al pueblo del futuro. Va a juzgar a Israel, va a juzgar a los cristianos. Y Pablo dice, como yo he obedecido en fe al Señor, yo he creído en Él, me está reservada una corona de justicia y Él me va a entregar, porque eso es lo que Él promete. Una tercera característica, hemos visto que Dios es justo y eso se aplica al Señor Jesús. Una cuarta es que Dios es amor. Así es, Dios es amor. Cuando se habla de amor aquí es de un acto incondicional, algo que yo no me merezco, pero Él lo hace. Sí, cuando se trata de explicar el amor hay varios términos. Por ejemplo, hay el amor de amigo, el amor de esposo, el amor de familia, pero hay un amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape, un amor que actúa incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Ahora, ¿qué dice el texto? En primera de Juan 3:1, para conocer el amor de Dios. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Como diciendo, Juan dice, cuán gran amor. Esto es como que diciendo, no tengo manera de poder medir la altura, la anchura, la profundidad de su amor. Ese es el amor de Dios, porque Él es que tiene su trono en el cielo, sus pies en la tierra. Imagínese si la fuerza que tiene, imagínate también el amor que tiene, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ese amor de Dios, uno dice, pero ¿cómo sé que Dios me ama? Y la manera como la Biblia lo explica es la cruz. La cruz es el mejor ejemplo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cruz los romanos colgaban a los delincuentes, a los malhechores, a los que habían traicionado, a los que se rebelaban. Y entonces toda persona que se portaba mal, que era un delincuente, entonces el peor castigo que podía recibir como maldición es ser colgado en esa cruz. Y por la manera como nosotros hemos vivido o vivimos, entonces nosotros tenemos una cruz que nos espera para ser colgado. Y el Señor Jesús, perdón, el Padre toma esa misma figura de la justicia romana. ¿Para qué? Para poner a su hijo en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque quiere que su hijo sufra, reciba todo lo que a nosotros nos correspondía. A mí me correspondía mi castigo, pero el amor de Dios hace que Él actúe de manera incondicional, dándome a mí algo que yo no me merezco. Entonces, por eso dice Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, algunos todavía siguen pensando, pero ¿cómo es esto? Aquí está la explicación. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y esto es como que Jesús va a la cruz voluntariamente, pero para mostrarnos el amor de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, en otra parte dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué es lo que habíamos hecho nosotros para que Dios nos pueda amar? Nada bueno. ¿Y cómo sé que Dios me ama? Porque esa cruz ocupó, o esa cruz sostuvo el cuerpo de un ser que no tenía pecado, de un ser que no había cometido ningún crimen, pero estaba muriendo ahí. Y desde esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando hablamos de amor de Dios, estamos hablando de algo bueno que Él hace para nosotros, de algo que nosotros no necesitamos, no merecemos, pero Él nos da. Y un último atributo es acerca de que Dios es el Señor. El Señor es un término en el original, significa, suena así, curios, pero que se usa para amo, para dueño, para aquel que es propietario de todo. ¿Y qué dice la Biblia? Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo ahora la Biblia es, Dios, yo les saqué de Egipto, pero yo voy a ser el amo de ustedes. Eso es lo primero que el pueblo está entendiendo, que tienen un nuevo amo. Ya no es Faraón, sino tiene un nuevo amo. Ahora, ¿qué más dicen de Deuteronomio 10:17? Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Ahora, aquí Deuteronomio añade una categoría de Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Ahora, en esos tiempos se llamaba Rey de Reyes, aquel que derrotaba a otros reyes, conquistaba, ya era Rey de Reyes. Pero aquí el Señor está refiriéndose que Él es Dios de dioses. Los griegos tenían sus dioses, los egipcios tenían sus dioses, en el África, en el Asia, en la China tienen sus dioses. Pero quien está por encima como amo de todos es el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos. Por eso, en otra parte de Isaías dice, yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Ahora, este mismo término de amo, Señor, ¿a quién cree que se atribuye? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Ahora, es interesante, mis hermanos, cómo Jesús se hace Señor. Muchos no entienden por qué Jesús vino como hombre. Pero Juan ya nos dijo que él estaba con Dios y era Dios. Entonces, él vino a vivir como hombre. Pero una vez que murió y resucitó, nuevamente ahora se manifiesta ya en Apocalipsis. El Cordero que había muerto se manifiesta como el Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso, cuando Tomás, por ejemplo, no creía en el Señor Jesús, pensaba que Jesús les había paseado, les había engañado, y cuando estaban en una reunión se acerca a Jesús y le dice, Tomás, mete tu mano acá al costado, mete tu dedo en mi mano, no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Jesús es eterno. Jesús es santo. Jesús es justo. Jesús es amor. Jesús es Señor. Así es. Entonces, yo quiero animarles a cada uno de ustedes a poder
entender acerca de la divinidad del Señor Jesús. El Señor Jesús es alguien que se merece honra, que se merece gloria.